Alonso y Eque Abogados, Renta 2017. Realizamos confirmación, borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956 97 46 74 o en el 620 537 421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso y Eque Abogados patrocina La Voz del Faro. Como habíamos comentado en la primera parte de La Voz del Faro, hoy vamos a tener a los partidos políticos en nuestra mesa de opinión. Vamos a hablar sobre dos asuntos que se van a tratar en esta semana en la que vamos a tener dos plenos. En concreto vamos a hablar pues sobre esa polémica que hay en torno a una tasa que grava a los vados de las personas con discapacidad, y también vamos a hablar sobre la gestión de los menores extranjeros no acompañados, que como comentamos tanto en el pleno de mañana como en el del miércoles pues nuestros diputados van a tratar. Para ello tenemos aquí en los estudios de Sargento Mena y damos la bienvenida de nuevo a los oyentes en el 89.8 de su FM, también a los internautas a través del farodeceuta.es y a través de redes sociales. A mi derecha se encuentra José Manuel Gómez, de Ciudadanos. Buenos días. A mi lado está Youssef Mohamed, de MDIC. Mebru Mohamed. Buenos días. Buenos días. Y también se encuentra a mi izquierda Cristina Pérez, del PSOE. Buenos días, Juanjo. Y Mohamed Mustafa, de Caballas. Muy buenos días. Los asuntos los que así brevemente, y tampoco para no restar mucho tiempo, que luego sé que siempre los 45 minutos se quedan cortos. El primer asunto, y además sé que en concreto dos de los partidos políticos que se encuentran ahora mismo aquí en esta mesa, pues ya habéis tratado o vais a tratar en el pleno tanto de mañana como del miércoles. Uno de ellos, si os parece, hablamos sobre esos vados para personas con discapacidad y comenzamos, si no recuerdo mal, José Manuel de Ciudadanos me puede corregir si me equivoco. Vosotros en concreto lo que criticáis es que bueno, pues se va a cobrar a precio de garaje privado unos 1.000 euros pues esa plaza para discapacitados. No, vamos, esa forma parte de la crítica, pero la crítica no es esa. La crítica es que la ciudad este año se ha dedicado a cobrar una tasa que nosotros consideramos que no está regulada. No aparece en ninguna ordenanza. Hay una ordenanza fiscal del año 97 que establece la posibilidad de establecer dicha tasa, pero dicha tasa no ha sido regulada con posterioridad en ninguna ordenanza posterior y en consecuencia consideramos que es una tasa además de injusta, desproporcionada. La que han cobrado es no ajustada a las ordenanzas fiscales que tiene ahora mismo la ciudad y que están en vigor, y por lo tanto consideramos que deben de anularse todas las liquidaciones que se han practicado por ello y lógicamente devolver las cantidades que se hayan cobrado por este motivo. Eso es de forma clara y contundente el posicionamiento que tenemos desde Ciudadanos. Luego podemos entrar en el debate de qué ha llevado a la ciudad esta tasa y lo injusta, pero vamos, esa es la posición nuestra. MDIC, aunque formalmente no lleva este asunto a pleno, pero sé que también tenéis un claro posicionamiento. Youssef. Sí, buenos días. Nosotros en este sentido también nos hemos pronunciado y cuando tuvimos constancia de la aplicación de esta tasa, acudimos a los servicios tributarios de la ciudad para pedir un censo de personas con discapacidad al objeto de cotejar los datos y ver cómo se han llevado a cabo los cálculos, ¿no? para llevar a cabo ese importe de tasas. Y la respuesta que obtenemos es que en servicios tributarios no desconocen este censo, no lo tienen, con lo cual llegamos a la conclusión de que no sabemos cómo han llevado a cabo estos cálculos y sobre todo lo que más nos ha impresionado es que estas tasas que se han aplicado, finalmente tanto las empresas como personas con discapacidad pagan igual. Es decir, el vado de una empresa, por ejemplo, ACEMSA, que está ahí enfrente, paga lo mismo que una persona con discapacidad. Creemos
que esta falta de tacto social, ¿no? Esta pérdida de tacto social por parte del desgobierno del señor Vivas ya ha llegado a límites insospechados. Primero porque entendemos que en lugar de aunar o de hacer esfuerzos para facilitar esto que llamamos la accesibilidad, ¿no? Y tener en cuenta pues tanto no solamente la renta, ¿no? Sino la situación personal de las personas con discapacidad y que tienen problemas de movilidad, que aplicarles estas tasas a golpe y porrazo sin que haya un aviso previo, creemos que no tiene sentido. Y por esa razón concluimos de que quizás el objetivo de estas tasas tiene un afán recaudatorio por parte de la administración del señor Vivas, que al fin y al cabo pues quiere conseguir su propósito, sea como fuere, juega con la ventaja de tener mayoría absoluta, y al final lamentablemente en el pleno sacan todo lo que ven conveniente. Por parte del PSOE, Cristina, también os habéis reunido con varias de las personas afectadas y bueno, también sois críticos respecto a la medida. Efectivamente, desde el Partido Socialista de Ceuta, PSOE, hemos querido estar al lado de los que lo necesitan en este caso, como es el colectivo de discapacitados que se están viendo afectados por la tasa de vados del gobierno del señor Vivas. Y esto lo que viene a decir, y es lo que nos han transmitido los usuarios de estos vados, es que sin previo aviso se les está enviando unas notificaciones ya de cobro sin posibilidad de alegación alguna, y en la que la única posibilidad que se les ofrece es fraccionar un pago. O sea, que dan por hecho que están obligados a pagar. La ciudad, que se erige en defensora de la accesibilidad, muestra nuevamente la falta de sensibilidad con los colectivos más necesitados. Nosotros, como ya le manifestamos a las personas que se reunieron con nosotros y como hemos hecho público, no podemos estar de acuerdo con esta tasa, y no podemos estar de acuerdo porque no viene respaldada por una ordenanza. El gobierno del señor Vivas, que tiene la desfachatez de pasearse en silla de ruedas por la Gran Vía junto a su consejero de Fomento, no ha tenido en consideración absolutamente nada y asemeja en su interpretación de la ordenanza a los discapacitados con mera mercancía. Esto es, hace una interpretación torticera de la ordenanza y dice que igual que trata a la carga y descarga, va a tratar a los discapacitados. Esa es la sensibilidad del señor Vivas, que después a bombo y platillo anuncian que van a venir no sé cuántos discapacitados a la ciudad de turismo. Perdone usted, pero si usted maltrata a los de casa, está maltratando a los de casa, pero quiere dar una imagen de ciudad accesible, de me monto en silla de ruedas para ver los obstáculos, y después le dificulto a una persona que verdaderamente y por desgracia está en silla de ruedas poder aparcar cerca de su casa para hacer su vida más fácil. Como no podía ser de otra manera, el Partido Socialista va a estar enfrente de esta política recaudatoria, que a lo mejor es que les falta dinero para la Gran Vía y quieren recaudarlo de los discapacitados. Puede ser una opción, que obras faraónicas a costa del pueblo. Moja de Caballas, vosotros en concreto lo que vais a solicitar mañana en el Pleno es que se quede sin efecto pues los recibos que se han girado a estas personas con discapacidad. Sí, efectivamente. El caso lo destapa concretamente el Grupo Caballas, porque tenemos conocimiento de las resoluciones que van recibiendo los vecinos y se acercan al Grupo Municipal. Y efectivamente, como algunos de los compañeros han indicado, cuando nosotros nos ponemos a indagar sobre el cambio, el giro que hace el gobierno, porque hay que tener en cuenta que la ordenanza tiene más de 20 años y en estos últimos 20 años no se ha cobrado jamás, lo repito, jamás, nunca, esta tasa a ningún discapacitado. Pues alguien en el gobierno tiene la ocurrencia, porque tiene pinta de ser una ocurrencia y no implementar una nueva medida, tiene la ocurrencia de pasarle el recibo también a los discapacitados. Efectivamente, en el hecho imponible de la ordenanza no aparece nada referente a los discapacitados. Claro, la interpretación, que como decía Cristina, interesada del gobierno, que se hace es que se da una lectura bueno, no dice nada en contra de los discapacitados, pero tampoco los incluye.
Ojo, es decir, la ordenanza tampoco incluye a los discapacitados como susceptibles de estar dentro del 8 imponible. Por lo tanto, no aparecen, pero tampoco se les incluye. Es decir, no hay una fuerza legal suficiente que ampare el cobro de esta tasa. Yo creo que el afán recaudatorio, como ha indicado Yusef, queda evidente sobre la mesa, pero la no sensibilidad del Gobierno también queda patente y sobre todo queda bien caricaturizada, si se me permite la expresión, en la imagen que describía Cristina, ¿no? Es decir, tenemos a un presidente de un ejecutivo que se hace una foto anunciando una serie de medidas en la Gran Vía. No, qué casualidad esta, que sea en la Gran Vía además, indicando que se van a adoptar medidas para reducir las barreras arquitectónicas y mejorar la calidad de vida de los discapacitados, y acto seguido lo que tenemos es una ocurrencia para recaudar más dinero. Digo que es una ocurrencia porque si esto fuese algo planeado, lo que debería hacer un gobierno normal sería reglamentar en todo caso los vados para los discapacitados. Ello implicaría o una modificación de la ordenanza o una ordenanza a los efectos solamente para los discapacitados, porque entendemos que no todos los discapacitados tienen el mismo poder adquisitivo. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero lo que no se puede hacer es tener una ordenanza que lleva en vigente más de 20 años, ahora que tenemos una serie de problemas, alguien en el Ejecutivo tiene una ocurrencia y dice, pues vamos a cobrarle una media, atento a la cifra, de 1.000 euros. De 1.000 euros. Estamos hablando de una cantidad de dinero bastante curiosa. 1.000 euros en los casos más livianos, porque yo he visto resoluciones que alcanzan los 1.500 euros. Personas que han estado 20 años sin pagar esa reserva de aparcamiento. Entonces tenemos a un gobierno que va en zigzag de forma errónea, y lo peor de todo, que no le importa pisar a nadie para salvaguardar sus intereses propios, los del gobierno y no de la institución. Esto sí que es tremendamente grave. Yo voy a intentar aquí hacer de contrapunto y ya vosotros me comentáis. Entonces, ¿aceptaríais el que se estableciese un nuevo sistema para que, bueno, el discapacitado pagase en función de su nivel económico, en función de la renta, o abogáis porque nadie pague, que todo el mundo esté exento de la tasa? Entonces, nosotros en Ciudadanos ya hemos denunciado claramente la ilegalidad de la tasa. La tasa, hay una ordenanza del año 97, que es la ordenanza por la que se faculta la creación de estacionamientos reservados a vehículos que transporten personas minusválidas, personas con diversidad funcional. Establece en el punto 3 de la disposición única que el ayuntamiento podrá, previo abono de los precios públicos correspondientes, autorizar la reserva específica de estacionamiento a vehículos en la cercanía de la vivienda. Entonces, esta parte de la ordenanza no está desarrollada. El ayuntamiento se ha agarrado a una ordenanza urbanística, que es la de... Bueno, tenemos una ordenanza que también es reciente en la ciudad, que es la de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, que en su artículo 11 prevé el establecimiento de estas zonas, de que se garanticen estas zonas para las personas con diversidad funcional, y el ayuntamiento se ha agarrado a la ordenanza que regula, pues eso, como han dicho nuestros compañeros, y ha puesto en el mismo plano tributario, en el mismo plano de recaudación fiscal, al estacionamiento de personas con discapacidad, con diversidad funcional, con mercancías. Yo he calculado que con las tasas que hay para el año 2017, que se aprobaron, un estacionamiento de un vehículo de 5 metros saldría a pagar 1.370 euros al año. Esto, si lo dividimos en 12 meses, cualquiera nos sale a 100 y pico euros, 114, que es mucho más de lo que cuesta un estacionamiento privado, cerrado, con puerta y demás. Es que no cabe en ninguna cabeza que piense con un mínimo de sensibilidad, y sobre todo que piense con un mínimo de equilibrio fiscal, que esto sea una tasa proporcionada. Entonces, una cosa es que se regule la tasa, que estamos de acuerdo en que haya que regularla, que haya que crear una norma específica. Consideramos que se debe regular, porque así es como nos viene determinado por normativa incluso europea e internacional, que hay que darle un trato específico a las personas con diversidad funcional, y son derechos que ya están reconocidos internacionalmente, y que parece ser que este ayuntamiento y el gobierno del señor Viva
desconoce, puesto que de pronto, sin venir a cuento, cuando no se ha cobrado nunca, tiran de una tasa. Con capacidad recaudatoria, yo creo que hay otros motivos, otras tasas que igual o no se desarrollan o no se aplican y que podrían recaudar mucho más, y hay montones de tasas. En un pleno recuerdo que Ciudadanos propuso una tasa, o que se modificara las tasas de aprovechamiento del espacio público, y que funciona en otras comunidades autónomas, cuál es el cobro a los bancos del uso del espacio para la instalación de cajeros en la vía pública. Se aprobó en el pleno de la ciudad, se propuso que se modificaría esta ordenanza para incluirlo. Creo que ha pasado ya algo más de 2 años y seguimos en la misma situación. Es decir, que el afán recaudatorio de la ciudad no se hace con la sensibilidad y con la adecuada con el adecuado procedimiento que correspondería. Yusef, tienes la palabra. Y a mí me gustaría añadir también otro factor, a ver qué os parece, porque es algo que también está en la calle. Muchas veces esta plaza de discapacitados se convierte como una plaza para el coche de toda la familia, y todo el mundo, bueno, pues aproveche para aparcar, tal, no solamente el del discapacitado. Lo digo porque no sé si también va un poco a ponerle coto a esa picaresca. Por esa razón, desde el MDIC, lo primero que hemos exigido es que Servicios Tributarios lleve a cabo un censo para conocer el número total de personas con discapacidad en nuestra ciudad, y a partir de allí elaborar una serie, pues eso, de recordatorios a todas las personas, porque lo que no puede ser lógico y normal es que desde hace 20 años que existe esta ordenanza no aplica ningún tipo de cargo, y que de buenas a primeras facturas de 900 hasta 1.000 euros, 1.500, como ha dicho Moja. Yo creo que esto es un despropósito, y sobre todo teniendo en cuenta observar que la tasa que puede, un vado que puede pagar una empresa privada, corresponda del mismo modo a una persona de discapacidad, sobre todo si en esta ciudad queremos luchar para conseguir esta accesibilidad plena. Creo que flaco favor le está haciendo este desgobierno de Vivas, que, como repito, busca un afán recaudatorio en esta aplicación de esta tasa, y al final los perjudicados vamos a ser todos los ceutíes, ¿no? Y en líneas generales esa es la dinámica que va a llevar a cabo el MDIC. Yo no sé si José Manuel quiere apuntar algo más antes de pasar a Cristina. Sí, quería apuntar, en referente a lo que has dicho, que es obligación de la autoridad del gobierno la comprobación de la aplicación adecuada de dicha reserva de estacionamiento. La ordenanza establece que se debe de actualizar o renovar cada 2 años, y establece los requisitos para acceder. Yo me he traído el documento por el cual se solicita la reserva de aparcamiento para discapacitado, en el cual dice además que la reserva de aparcamiento para discapacitados se conceden exclusivamente cuando la discapacidad sea locomotriz. La ordenanza debería regular estas condiciones, y sería la autoridad competente la que tendría que comprobar estos hechos, incluso denunciar o quitar las autorizaciones. Pero esto no debe ser el motivo de discusión de este debate. Creo que el hecho de que haya gente que use inadecuadamente esas reservas de estacionamiento no debe de limitar el que se haga un uso adecuado de los mismos. Cristina, del PSOE. Bueno, Juanjo, yo retomando la postura que has establecido antes, yo te digo, dices, bueno, pues quizás lo que dice el gobierno, vosotros qué postura adoptáis. La mejor manera de saber lo que dice el gobierno es que el PP venga a las tertulias, y no solo para la prisión permanente revisable, que les encanta. Para el resto de tertulia también estamos dispuestos a debatirle. Bueno, entonces, yo más o menos intento encarnar ese papel como puedo. Entiende mi postura, sí, claro. Que te quiero decir que a mí me parece estupendo que aquí se manifieste lo que intuimos es la postura del gobierno. No lo sé, no tengo la certeza de pero así. Sería bastante interesante que de los miles de cargos que tiene el Partido Popular, algunos se sentara a debatir, no solo de prisión permanente revisable vive el hombre. Más allá de eso, ¿cuál es la postura del Partido Socialista? El Partido Socialista lo que va a mirar siempre es por lo que mejor se adapte a las circunstancias personales de cada uno de los discapacitados que tienen la necesidad de tener un vado. ¿Que eso implique que a lo mejor se les imponga una tasa? Pues no decimos que no lo sabemos. Si es que no existe una propuesta que el gobierno nos haya trasladado a los grupos de la oposición para decir en qué sentido va a regular. No podemos oponernos
a lo que se supone que va a hacer, pero sí que nos oponemos a lo que realmente está haciendo. Y lo que realmente está haciendo, como están diciendo mis compañeros de mesa, es gravar a los discapacitados, sin razón ni argumento alguno. Que después tendremos que hablar de metros necesarios para el vado, nivel de renta del discapacitado, cercanía a su domicilio, tipo de discapacidad. Por supuesto que sí. Y ahí nos va a encontrar con la colaboración del Partido Socialista, que va a ayudar a la elaboración de esa ordenanza en todo lo que se le requiera. Y ahí va a estar con el colectivo de discapacitados, haciéndole ver al Gobierno cuáles son sus necesidades. El Partido Socialista no se opone por sistema, no. Es el Partido Popular, el Gobierno del señor Vivas, el que, a base de resoluciones sin motivación alguna, se encarga de gravar a los discapacitados de UTIE. Tú planteabas la posibilidad del posible uso fraudulento que se puede hacer de los aparcamientos reservados para discapacitados. A ver, puede ser una realidad. No decimos que no exista, quizás existe. Porque, por desgracia, la picaresca forma parte de la vida diaria de cada uno de nosotros. Pero a los que principalmente perjudica esto es a los propios discapacitados, que hace que el resto de ciudadanos no tengan en consideración sus limitaciones. Demasiado complicado es ya tener que ir a hacer la compra, una gestión administrativa, llevar a su hijo al colegio con una discapacidad y con el problema de aparcamiento que hay en Ceuta, como para que encima lo grabemos con hasta 1.500 euros de tasa. No lo podemos entender. Y en cuanto al fraude, si el problema es que ni el Gobierno sabe qué aparcamientos existen para discapacitados. El Gobierno, como bien decía Yuset, no tiene un censo de aparcamientos. A ver, mire usted, vamos a ver con qué contamos. ¿Quién realmente tiene derecho a contar con un aparcamiento reservado? Porque hablamos del conjunto de discapacitados. Mire usted, un señor que tenga una discapacidad de un 40% por sordera no va a tener un aparcamiento, como el sentido común a todos nos dice. Por tanto, regule, haga aplicar esa regulación y en el caso de infracción, sancione, si es su trabajo. Pero no ahora que yo me acuerdo de que tengo ahí a lo mejor una bolsita de dinero, pues lanzo esas resoluciones y bueno, total, si de todas formas, si no me lo pagan a mí, van a reservar un aparcamiento privado, pues en un sentido u otro, algo voy a recaudar. No, señores, ahí siempre va a encontrar al Partido Socialista en contra, como lo ha hecho hasta ahora y como lo va a hacer siempre. Eso no quita para que estemos de acuerdo en que la situación se regule, si es necesario aplicar alguna tasa, se aplique, en consonancia con las características personales de cada uno de los usuarios y, en el supuesto de incumplimiento, se sancione, ni más ni menos que lo que requiere toda norma. Pues Moja de Caballa, contigo rematamos y pasamos al siguiente asunto. Sí, a mí me gustaría retomar el debate porque el debate ha ido girando o dando vueltas, creo que fuera de lo que sería el núcleo de este tasazo, ¿no? Por llamarlo de una manera. O sea, el Gobierno no plantea cobrar a los discapacitados porque detecta que hay una serie exagerada de uso indebido de los aparcamientos. Eso no ha sucedido, esto no es así. Lo que ha sucedido es que una persona que tenía el vado de discapacitado se ha levantado a las 10 de la mañana a encontrar una resolución en su buzón que le requería el pago de 1.500 euros. Una persona X que podía vivir en el centro o que podía vivir perfectamente en la periferia, que tiene una reserva porque tiene una discapacidad motriz, porque lo ha acreditado. O sea, los sistemas de controles previos existen. De hecho, para que te den, como muy bien ha indicado el compañero Olvado, necesitas acreditar que tienes una discapacidad motriz y te exigen un informe previo del INSERSO que lo acredite. O sea, no vale cualquier documento médico, no vale el documento médico de tu profesional de cabecera, sino tiene que ser una institución pública quien lo acredite. O sea, está más que acreditado. Y luego, la capacidad sancionadora la tiene la Administración, pero no de ahora, porque lo diga yo, sino desde siempre. Esto es el ABC del derecho administrativo. Por lo tanto, alguien se excede en cualquier materia, se le sanciona. El Gobierno no hace o no implementa el cobro de la reserva de aparcamiento porque detecta que hay un fallo, lo hace porque quiere recaudar.
quiere dinero. Esto que quede meridianamente claro. Y como quiere dinero, pues le da igual pisar a cualquiera. En este caso le ha tocado a los discapacitados. Quedan inhabilitados para hablar de sensibilidad con la discapacidad. Quedan inhabilitados para hablar en la lucha contra las barreras arquitectónicas. Quedan inhabilitados automáticamente. Luego, cuando hablamos aquí de sancionar o de perseguir el fraude, es que da la sensación de que vamos a matar moscas a cañonazos. Esto no es así. Y cuando yo he dicho la cobertura legal, me refiero a dar tranquilidad a los discapacitados, no al gobierno. El gobierno ya tiene suficiente tranquilidad porque es quien manda, quien tiene el poder. Yo me refería a una cobertura legal a los discapacitados, es decir, una ordenanza que acredite que estas personas tienen derecho a ese servicio, y como tal ese servicio, reuniendo una serie de condiciones, vamos a plantearlo, vamos a ser valientes, vamos a sentarnos, vamos a ver cuáles son los límites de la gratuidad, de la universalidad, de las bonificaciones, etcétera. Pero en principio que no se les cobre. Es decir, hoy el gobierno tiene que dejar sin efecto, pero hoy, sin efecto, todas las resoluciones de cobro. Mañana, en el pleno, lo que tiene que decir el gobierno es que me voy a poner a estudiar esto. Al tercer día se debe convocar una comisión informativa donde estemos todos los grupos de la oposición, pero no solamente eso, sino también a los representantes de los discapacitados, que se les escuche, qué plantean, qué necesidades tienen. Porque ahora es que hemos caído en la deriva. El gobierno, cuando tiene un problema con algo o con alguien, tiene que buscar o va construyendo el otro, lo criminalizamos. No, es que hay un fraude. No, usted, aquí no hay ningún tipo de fraude. Los fraudes usted ya tiene capacidad administrativa para perseguirlos. Lo que ha pretendido usted es cobrar. Y además lo ha hecho de forma torticera, utilizando la expresión de Cristina, porque hemos recibido las cartas a nuestras casas. Ni se ha anunciado, es decir, llega año legislativo o año presupuestario y este año vamos a tener esta provisión de ingresos porque vamos a cobrar las tasas. Eso no se ha hecho. Esto es una ocurrencia. Se sienta el Ejecutivo, necesitamos dinero, pues mira, la tasa de reserva de aparcamiento es susceptible de incluir a los discapacitados. Calculo cuánto tenemos. Pues son 1.000, nos viene muy bien a cobrar la tasa. Es que me parece de películas de los hermanos más. De verdad, esto no es un gobierno, sino es un conjunto de personas que intentan salvar las circunstancias que están atravesando en ese momento, sin importarles lo que viene después. Que mañana viene otro problema, nos sentamos y buscamos otra solución espontánea. Y así va este gobierno, que tenemos una obra de la Gran Vía que nos va a costar un ojo de la cara y parte del otro, porque no sabemos cuánto nos va a costar. Dice que nos van a costar 9 billones de euros, pero tenemos una obra que va a hipotecar el futuro de esta ciudad. Y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Tenemos una serie de discapacitados que tienen un recurso público que, como muy bien indicaba Cristina, la posibilidad de tener la reserva de un aparcamiento mejora la calidad de vida de estas personas. Pero ¿hay alguien que no entienda que los discapacitados son un colectivo en riesgo? ¿Hay alguien que no lo entienda? Pues sí, aquel que ha cambiado de criterio y ha dicho que le vamos a cobrar 1.500 euros por la reserva de aparcamiento. Esto es lo que ha pasado. Y hay que señalar al gobierno. Y hay que señalar a aquella persona que ha indicado que se produzca un cambio en el criterio. Porque ha habido un cambio de criterio. La ordenanza estaba. Los aparcamientos estaban, los procesos de sanción en cuanto al mal uso de los aparcamientos estaban. ¿O qué pretende decir el gobierno? ¿Que ha estado dando reservas de aparcamiento sin las condiciones y los requisitos concretos? Eso es peor aún. Es que es peor aún. Cristina del PSOE ha pedido la palabra. Solo un minuto para aclarar un aspecto. Suscribo lo que ha manifestado Moja, al igual que el resto de compañeros. Yo creo que en esta mesa hemos coincidido en todos los aspectos, pero claro, el gobierno, que se le caracteriza por esa falta de previsión, esa falta de sensibilidad, pues tenemos lo que tenemos. Yo lo que sí quería decir, y es algo que no hemos apuntado y que yo creo que debemos apuntar, es que a las personas que le ha llegado esta resolución, que hagan un estudio detallado de la misma, y que los tribunales están ahí, ¿eh? Que a nivel político vamos a pedir la anulación de esa tasa, por supuesto, pero seguramente, y bueno, hablo a grosso modo, muchos de ellos, si no lo consiguen a través de la vía política, la vía judicial estaría encantada de acoger sus pretensiones.
y después que no nos vengan miembros del gobierno diciendo que no judicialicemos la vida política. Yo creo que incluso se puede llegar antes al Tribunal Económico Administrativo, Efectivamente, mucho José antes, a los Manuel. procedimientos económico administrativos antes de ir a la vía judicial, Efectivamente, que es mucho José más Manuel. económico y que probablemente ahí se ganaría. Se con mucha ganaría, más, por con eso más. digo que lo tengan en cuenta antes de pagar, que seguramente les asiste el derecho y podrían anular esas resoluciones, aunque después nos acusen los miembros del gobierno de judicializar la vida política, porque claro, después cuando le anunciamos que vamos a ir a los tribunales con el reconocimiento de deuda de Acensa, se vienen con las manos a la cabeza y dicen, por favor, Acensa tiene más derecho, la empresa tiene más derecho que nuestros discapacitados, a lo mejor para los intereses del gobierno sí. Antes de continuar y pasar al tema de la gestión de los menores extranjeros no acompañados, os informo tanto a los oyentes como también a los espectadores y a vosotros mismos, vamos a tener que terminar unos minutos antes de la 1:30 porque bueno, luego hay que acomodar a otros invitados y vamos a necesitar agilizar un poco la despedida. Así que José Manuel, Ciudadanos presenta una interpelación sobre este asunto en el pleno del miércoles. Sí, sobre el asunto de los MENA, me refiero. El asunto de los MENA, siempre hablamos de los MENA y se habla de una forma muy general. Yo me gustaría que cuando hablemos de los MENA no se generalice tanto. En la ciudad de Ceuta el colectivo MENA es muy diverso y hay un colectivo que está perfectamente integrado, que acude a los colegios, a los institutos, que no hay por qué criminalizar. Bueno, no hay por qué criminalizar a ningún colectivo en particular, porque quienes cometen delitos hechos son las personas, no son los colectivos. Aquí siempre se tiende a generalizar, a veces también lo hacemos individualmente porque nos equivocamos, y yo creo que esto es un error. Dicho esto, todo esto viene a raíz de lo que recientemente ocurrió en el puerto, con el desgraciado accidente en el cual falleció un menor o un no menor, pero con muy poco tiempo de no menor, y las circunstancias que rodearon a eso, ¿no? Y a raíz de eso pues ha salido a la luz pública en los medios de comunicación, en las redes sociales, pues todo tipo de cosas. Nosotros desde Ciudadanos lo que acusamos a las autoridades locales, tanto al gobierno de la ciudad como a la delegación del gobierno, es el incumplimiento permanente de sus obligaciones. Para empezar, por ejemplo, decir que esto ocurrió en una zona de acceso restringido. Allí ninguno de los que estamos aquí, si no tenemos autorización, podemos entrar bajo ninguna circunstancia, intentarlo si queréis. Y sin embargo, lo que ocurre realmente es que hay un grupo de menores y no menores, porque hay de todo, deambulando permanentemente, entorpeciendo además las labores de quienes allí trabajan, porque constantemente lo denuncian, y quienes tienen la capacidad y la autoridad y además la obligación de evitar que esto ocurra, pues están permanentemente lavándose las manos, mirando para otro lado, y únicamente cuando ocurre desgraciadas circunstancias o hechos que acaban estallando en la opinión pública y acaban convirtiéndose en noticias en las redes sociales, es cuando reaccionan y dicen que van a poner medidas y anuncian que van a poner esto en manos de una ONG de prestigio y anuncian un montón de cosas. Desde Ciudadanos consideramos que lo que deben de hacer es comenzar a actuar como gobierno, comenzar a cumplir con sus obligaciones, con las obligaciones que tiene establecidas y dejar de estar anunciando constantemente nuevas medidas. Eso sin que esto no signifique que nos lamentemos por el desgraciado hecho que ha ocurrido y que al mismo tiempo también comprendamos la situación en la que los trabajadores que allí desarrollan su actividad, el resto de los camioneros y de otras personas, las dificultades en las que se encuentran diariamente para hacer su trabajo rodeados de un grupo de personas que deambulan ilegalmente, inconscientemente, sin la adecuada protección por esa zona. Eso es fundamental. Y luego, que las primeras víctimas son muchas veces los menores que se encuentran allí. Y como víctimas, la obligación del gobierno es protegerlas, que para eso además reciben importantes recursos del Estado. Josep, en vuestro caso, en el caso de Medellín, incluso exigís a la autoridad portuaria pues un plan de seguridad en aquella zona.
Sí, bueno, antes también quería decir, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, nadie pretende generalizar el asunto de los MENAs. Aquí venimos a dar una clave política, una valoración política nuestra. No, perdón, desde... no lo decía en lo que ocurre en la opinión pública, lo que ocurre Sí, en la cierto. generalidad. Muchas veces se generaliza y se habla de MENAs, Criminalizando el asunto. criminalizando Por y esa- hablando que todos en querido ese- puntualizar en ese ese aspecto punto. la valoración política es fundamental. Para el MDIC hay tres actores fundamentales en este caso que hay que remarcarlos. Primero, la autoridad portuaria, ¿no? La autoridad portuaria, el máximo representante de dicha autoridad, que es su presidente, ha mostrado claramente que una dejadez de sus funciones, porque tal como él remarcaba, el acceso restringido, ¿no? el control de seguridad para acceder a ciertas partes del puerto, ¿vale? Que yo no hablo del puerto en general, pero uno puede pasear por donde quiera, ¿no? Allí ese acceso está restringido, ¿no? Lo que no es normal, lo que no entendemos es cómo pueden haber allí personas viviendo, acampadas. Se habla hasta de 100 personas acampadas, ¿no? Eso sí que no lo podemos entender y eso es una muestra clara de dejadez de funciones. Y por esa razón el MDIC ha exigido el cese inmediato de este señor, ¿no? Y ya hemos visto cómo ya han salido a defenderle, tanto el vocero del desgobierno como todos. Punto 2, delegación del gobierno. Y aquí hay que preguntarse por dónde entran estas personas, estos menores. Entran por la frontera, ¿no? Vale, aquí vemos que el papel del delegado del gobierno, que tenía que asumir pues una serie, ¿no?, iniciativa de negociar, que yo no hablo ya de negociaciones ministeriales o monárquicas, yo hablo de negociación de frontera a frontera, que no es tan difícil, ¿no? Y luego llevar a cabo una rueda de prensa donde explica a la ciudadanía la valoración o en qué ha consistido esta... No lo lleva a cabo. Entonces, como no lo lleva a cabo, o creemos desde el MDIC que es otro incompetente para llevar a cabo la delegación del gobierno. Y el tercer punto, o el tercer actor importante de este asunto es la ciudad. Recordemos que hace varios años la ciudad, ¿no?, encabezada por el alcalde Vivas, asumió la tutela legal de los MENA, ¿no? Por tanto, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se gestionan estos centros de menores? ¿Por qué los MENA que acampan en el puerto, lamentablemente, prefieren estar allí, en las escolleras, antes que estar en dichos centros de menores? ¿Qué sucede? ¿El dinero, las subvenciones que llegan del Estado a la ciudad son suficientes, insuficientes? Entonces nos llevamos a cabo esas preguntas. Hay que recordar que hace justo un año hubo un asesinato de un chico tetuaní que vino aquí a hacer compras y acabó siendo, pues, lamentablemente, un asesinato y nadie, no ha habido responsabilidades. Claro, aquí el señor Vivas actúa como una estatua política, no mueve dedo, no mueve ficha. Claro, hay que recordar que el alcalde, nuestro alcalde, es el que ha propuesto tanto al presidente de la autoridad portuaria como al delegado del gobierno. Y claro, lamentablemente pasarán las semanas, esto se olvidará. Hay que recordar que hace un año hubo un asesinato, ahora este trágico atropello, y aquí pues normal que luego lamentablemente surjan estos comportamientos de ciertas personas, como hemos podido ver en redes sociales, pero es que si vemos el trasfondo, viene por la inacción del desgobierno en esta ciudad, que es que está llevando a Ceuta, vamos, a una situación insostenible y creando división absoluta. Y como no, claro, al final vemos que no hay ningún tipo de movimiento. Cristina, Moja, vamos a apurar hasta y media, pero tenemos que ser puntuales porque si no piden mi cabeza. Así que, Cristina, comenzamos por ti. Bajo ningún concepto, estaría de acuerdo con eso. Lo digo por los compañeros. Yo voy a ¿sabes? pedir la del delegado, no sé si te sirve. Bueno, yo creo que a la hora de hablar de MENAs hay que ser extraordinariamente escrupulosos con este tema. No debemos obviar que estamos ante menores, da igual de dónde vengan, dónde vivan y a dónde vayan. Y lo de da igual es relativo, porque no da igual dónde están. Yo creo que hay dos vertientes. En este tema hay que hablar de dos vertientes. Una vertiente social y un problema de seguridad.
La vertiente social la ha planteado Yuse aquí ahora mismo. La ciudad tiene el deber de tutelar a estos menores. Debemos de decir, y me vais a permitir una expresión jurídica, que ante cualquier situación que se dé en la que haya una responsabilidad de un menor no acompañado, la ciudad tiene una culpa invigilando. ¿Por qué? Porque están a su cargo. Si no es el caso porque no tengo hijos, pero si mi hijo rompe el cristal de un coche, y vamos a hacer una interpretación bastante simple del problema, el padre debe de responder, o tutor legal debe responder por ese acto. La ciudad aquí y ahora tiene esa responsabilidad. Como bien decían mis compañeros, se están recibiendo una serie de subvenciones por parte de las autoridades gubernamentales a nivel nacional y europeas por ostentar la tutela de esos menores, que evidentemente no pueden estar tirados en el puerto, porque es así como están. Están en una situación proclive a la delincuencia. Se dan todos los elementos para que estos menores puedan cometer actos vandálicos, situaciones de delincuencia y otros aspectos. De ahí que hacía hincapié en el aspecto social. La ciudad no puede permitir la situación en la que se encuentran estos menores. Pero es más, me resulta tremendamente grave que el señor consejero de Gobernación reconozca que hay más de 100 menores acampados en el puerto. Pero ¿dónde vamos a llegar, señora Chuel? Si hay más de 100 menores, es su responsabilidad y la del señor Vivas que permiten que estos niños estén ahí. Vamos a acelerar un poco, sobre todo por abreviarlo. Solo decir, y en el aspecto de seguridad, el delegado del gobierno en Ceuta ni está ni se le espera. No sabemos a qué se dedica el señor Cucurrul. Tenemos una frontera que es permeable para lo que nos conviene. Para lo que no nos conviene, las colas llegan a Juan 23. Y mientras entran a diarios menores de no se sabe dónde. Los transportistas de nuestra ciudad están hastiados. Ven peligrar sus puestos de trabajo. Ven peligrar su integridad a diario. Desde el Partido Socialista estamos en un contacto diario con estos profesionales y nos trasladan verdaderas barrabasadas. ¿Y el argumento cuál es? Que carece de personal la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado. Mire usted, pues si necesitamos pelearnos con Madrid, peleemos, no. Pero aquí nos tenemos que sentir protegidos. Y esos menores también hay que protegerlos, y hay que protegerlos a través de la ciudad autónoma. Moja, te quedan los últimos minutos antes de y media. Sé que lleváis vosotros el asunto a pleno, a ver cómo lo podemos hacer para sintetizar. Es un tema bastante complicado para hablar. En primer lugar voy a negar la mayor. O sea, el problema o el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados, que son niños, no es un problema de seguridad, sino un problema de planteamiento político, sobre todo fundamentalmente de la ciudad autónoma. O sea, las otras administraciones, cierto que tienen cierta parte de responsabilidad, pero quien la tiene de forma casi exclusiva es la ciudad autónoma, porque es la que tiene la tutela de estos menores. Hay que empezar a decir que no da ahora, sino que hay que contextualizar las cosas. Ya en el 2016, la Fiscalía de Menores y el Defensor del Pueblo tuvo que cerrar un centro de menores de protección, que era el de San Antonio, porque no reunía las condiciones necesarias para albergar ahí a este colectivo, a estos niños. La ciudad, de forma chapucera, traslada a estos niños a un centro que tampoco reúne las condiciones, porque era un albergue. Recordemos que el centro de Jadú era un albergue para personas que no tuviesen vivienda, no tuviesen un alojamiento, por lo tanto se pierde un recurso por culpa de la ciudad, y llevamos a estos niños a un centro que no reúne las condiciones. De hecho, Caballas denunció en su debido momento que no tenía ni la licencia preceptiva del edificio para albergar a esos niños. Luego, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a una ciudad que tiene unas competencias importantísimas, porque las políticas sociales en menores son la proyección, la prolongación de una serie de derechos internacionales, unos derechos humanos que cubren lo que es la defensa de la infancia, y que el gobierno de la ciudad precariza, en primer lugar teniendo unos recursos de infraestructuras tan deplorables como los que tiene, y en segundo lugar en recursos humanos.
además de tener a trabajadores a una plantilla inferior, tiene a trabajadores en una situación de precario. Hay que recordar que actualmente el 70% de los trabajadores menores están de forma interina. Están de forma interina, eso hay que decirlo. Y luego, en segundo lugar, es cierto que cuando sí, aquí hablamos de que vienen tal recursos económicos. Hace poco el gobierno de la ciudad dijo en el pleno que el Estado iba a subvencionar, iba a pagar la construcción de un centro de menores adecuado para esta problemática. Eso no se ha dado. Pero además, en el 2018 se han aprobado unos presupuestos donde aparece la cantidad, ¿sabes cuál? ¿Cuánto ustedes? ¿Saben cuánto? 0 euros. Entonces, tenemos unas competencias que nos obligan a dar una cobertura, un sistema de protección a unos menores, ¿eh? No tenemos una infraestructura adecuada. Tenemos unos trabajadores absolutamente desbordados, perdón, la palabra es desbordados por el trabajo. Y en cuarto lugar, no prestamos un servicio. ¿Cuáles son las consecuencias? Yo no creo que haya un menor que decida arriesgar su vida de forma gratuita. Es decir, los menores cuando abandonan un centro de protección para hacer el risky, que es lo que hacen ellos, que se denomina popularmente a esa vivencia para intentar llegar al otro lado, el risky, deciden hacerlo porque es su única opción. ¿Saben ustedes lo que arriesgan estos menores? Arriesgan su vida, que es lo único que tienen, no tienen nada más. Claro, termino rápido. En este transcurso que he hecho, donde acabo de señalar claramente dónde están las responsabilidades, surgen otras aristas donde es fácil criminalizar, es fácil señalar y es fácil deshumanizar, que salgan los discursos, como decía el compañero José Era, deshumanizantes en las redes sociales, porque he leído a gente desear la muerte a más niños. Eso lo he leído yo aquí en Ceuta. Igual que deseo que todo el mundo tenga un trabajo estable y que tenga unas garantías mínimas en sus trabajos, como en el sector de los camioneros, yo no le deseo la muerte a nadie. Sí deseo que esos mensajes de odio acaben en fiscalía. Desgraciadamente no acabará ninguno en fiscalía. Y la gente que desea la muerte a niños, porque son niños, esa gente tiene un problema enorme. Y la prolongación de las políticas sociales aquí en Ceuta es la prolongación de lo que muchísimas personas perdieron la vida desde la Segunda Guerra Mundial para acá, que es algo que se denominan derechos humanos. Monja, tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias a los cuatro. Ya te dije que no era fácil. La mañana les dejamos con la mañana aquí en COPE Ceuta. Mañana continuamos con la emisión en directo en Faro Televisión. Muy buenas tardes. Alonso y Eque Abogados, Renta 2017. Realizamos confirmación, borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956 97 46 74 o en el 620 537 421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso y Eque Abogados patrocina La Voz del Faro.